al Señor porque hasta aquí, como dice, hasta aquí nos ayudó Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hemos llegado hasta aquí y es una bendición. Solamente quiero compartir brevemente sobre unos 7 hombres de fe que realmente nos dieron un buen ejemplo de fe. Si nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver que el Señor comenzó su plan perfecto, porque el número 7 es un número perfecto, es el número en el cual pues el Señor nos ha mostrado que hay un misterio grande en ese número 7. Y Él usó 7 hombres de fe en el libro de Génesis para desarrollar la fe que necesitamos nosotros pues desarrollar también, exactamente igual. Ellos son los patriarcas y son aquellos que vinieron a pasar trabajos, a conquistar lugares, a vencer obstáculos. Todos tuvieron que vencer obstáculos. Si nosotros tenemos que vencerlo, no nos sintamos nosotros que somos los únicos, no somos los únicos. También ellos tuvieron que vencer muchos obstáculos, pero los vencieron. Y es hermoso. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, sí vamos a ver que empieza siempre cuando habla de los héroes de la fe y que habla, no comienza por Adán, comienza por Abel, porque el obstáculo de Adán pues fue un fallo muy grande, pero fue también una bendición, pues él decidió pues morir por Eva, ¿no? Porque también ganó muerte ahí, pero bueno, ¿eh? Sí, fue el obstáculo. Pero el héroe de la fe comienza desde Abel en adelante. Comienza por Abel, le sigue pues Enoc, después le sigue Noé, que Abraham, que Isaac y que Jacob. Y estos son los 7 hombres que el Señor pues los ha puesto como un ejemplo para que nosotros pues, si tú lo hiciste con Abel, si tú lo hiciste con Abraham, pues lo puedes hacer conmigo también. Es como darnos un impulso en la fe, a nosotros también. Solamente así muy brevemente, porque no voy a darle mucha vuelta, solamente voy a hablar de aquellas cosas que esta gente determinaron. No lo que pasaron, porque pasaron mucho, sino que ellos determinaron algo. Y yo digo que determinar algo, pues es algo que le agrada a Dios, que seamos determinados, que sepamos a lo que estamos haciendo, a lo que nos ha llamado, porque de esa forma es que vamos a poder vencer los obstáculos. Si no, no podemos vencer los obstáculos, si sabemos a qué Dios nos ha llamado. Y Abel determinó adorar a Dios de la forma que Dios quería. Dijo, esta es la forma que es de Dios, esta es la forma que yo voy a adorarle. Y bueno, nosotros sabemos que perdió la vida por eso, porque cuando le adoró así, su hermano se llenó de envidia, de celos, de cuánta cosa, y no paró hasta que lo mató. Es el primer asesinato que se conoce en la historia de la vida del ser humano aquí en la tierra, porque no aguantó que Dios encontrara la ofrenda de él agradable y la de él desagradable, y eso hizo que matara a su hermano. Pero aquel sabía que esto iba a provocar algo, porque cuando tú muestras lo excelente, eso levanta envidia, lo dice Salomón, que cuando tú estás en una obra excelente, eso va a levantar envidia. Levantó envidia cuando el tiempo de Jesús, que dice que los fariseos la tenían envidia porque Jesús era poderoso en palabra, en hechos, no se le podía casar por una palabra, no tenía, el testimonio era perfecto. Pero en vez de ellos decir, ay, qué bueno que se levanta alguien con un testimonio perfecto, lo que se levantó fue la envidia y el deseo de matarlo, desaparecerlo, porque no podían competir con él. Y esto pasó con Abel, no pudo competir Caín con Abel, pues lo mató. Pero aquel sabía que lo que estaba haciendo era agradable a Dios y lo hizo con todo gusto. Dice, y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No sé cómo Dios le dio el testimonio, cómo puede ser eso, no sé, pero él tuvo testimonio que le gustó mucho a Dios su ofrenda. Y dice que aún la sangre de él clama justicia. Después de tantísimos años, todavía la sangre esa está diciendo justicia. Justicia porque hice lo correcto y no fui entendido. Es cuando hacemos lo correcto y no somos entendidos, tú no te preocupes que tu sangre clama justicia. Y un día va a haber esa justicia.
Después continuó con Enoc. Enoc determinó caminar con Dios. Y determinó. En tiempos difíciles, en el tiempo de Enoc, ya la tierra, ya estaba teniendo planes Dios de que un poquito más allá, porque él viene por la línea, después de él vino otro, y después vino Noé. O sea que ya la tierra estaba ya muy, pues, echada a perder. O sea que fue un tiempo difícil para Enoc, pero Enoc determinó caminar con Dios, a pesar de lo que le rodeaba a él, que era muy difícil lo que le estaba rodeando. Y sabemos qué pasó, Dios lo llevó, no vio muerte. Eso fue una situación, pues, podemos decir, de un éxito muy grande en la forma que caminó este hombre. Y Dios lo llevó en plena juventud. Pues para la edad que tenía él, a la edad que se morían la gente, que se morían de 900 años. No, él se fue joven, se fue joven. Tuvo una vida para desarrollar el amor de Dios y se desarrolló al máximo, y ahí tuvo ese encuentro con Dios. Pero él determinó algo. Él dijo, yo voy a caminar con Dios, no me importa cómo caminen los demás. La tendencia humana siempre es caminar como caminan los demás. La tendencia humana es así. Ustedes ven cómo está pasando lo mismo que pasa aquí, pasa en cualquier país, en cualquier pueblo, y tú dices, ¿cómo se entera un pueblo de otro? ¿Y cómo es eso? Que están haciendo lo mismo que hacen aquí, lo hacen en otros lugares, porque esa es la tendencia humana. Todo lo que uno hace o todo lo que la gente hace, erróneo, todo el mundo quiere hacerlo. Y esto es algo que se está viendo en todas partes. Así que eso no es nada nuevo, ni fue nada nuevo en ese tiempo. El otro fue Noé. Noé determinó obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres, porque él estaba haciendo algo que nunca nadie había hecho. Era hacer un barco, un transatlántico, porque era un barcotote enorme, para pasajeros y para animales. Eso no se ha hecho. Porque cómo tú puedes meter tantos animales y también pasajeros, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Y cómo puedes estar casi un año en el agua sin que nadie se muera de hambre? O sea que lo que él hizo fue algo que nunca nadie había hecho. Pero él determinó hacerlo, entre él y sus hijos. Y él perseveró y lo hizo. Y dice aquí que qué hermoso, porque cuando él lo hizo no había lluvia. Él podía decir, bueno, por si acaso lo voy a hacer, por si acaso va a haber una inundación, porque ahora nosotros vemos que hay inundaciones en muchos lugares, pero en ese tiempo no había nada de eso. Es difícil pensar, bueno, Dios quiere que haga esto, ¿para qué? Si eso no va a ocurrir. Estoy lejos del mar, no se nos va a pasar. Estoy lejos de un río, también no va a pasar. Pero él no se sometió a las circunstancias alrededor de él, sino él escuchó lo que Dios le dijo. Hazte un bote así de este tamaño, que tenga 3 pisos, 3 pisos, que tenga esto, que tenga una sola puerta, que tenga una sola ventana. Todo el diseño, Dios le dijo cómo tenía que hacerlo. Y él lo hizo exactamente como Dios le había dicho. Ese tipo de circunstancias, y siempre me gusta mucho un pensamiento, no, una verdad que puse una vez en Facebook, que dice que Noé fue un precursor, o sea, alguien que hizo algo y no estaba experimentado, hizo un arca gigantesca y pudo salvar la vida de todos. Mas, sin embargo, cuando hicieron el Titanic, lo hicieron gente experta, súper experta, personas que pensaron, que hicieron con todas las facilidades y dijeron, ni Dios lo hunde, y se hundió en primera salida. Ni Dios puede hundir esto, y se hundió en la primera salida, ahí se hundió, queriendo decir, mira, no te guíes por eso solamente. Bueno, y vemos cómo él determinó una cosa y Dios le fue firme en esa cosa y Dios lo bendijo también. Después vemos nosotros otro de los hombres, de los 7 hombres de fe que se encuentra en Génesis, está Abraham. Él determinó creerle a Dios antes que creer las circunstancias alrededor de él. Y por lo regular la gente se mueve por las circunstancias, o por la situación, o porque tienen miedo, o porque quieren escapar, o por algo, pero nunca dirigido por lo que Dios quiere, sino por defensa propia. Es lógico, es normal. Pero dice que él no ¿cómo se puede decir? No decidió algo por las circunstancias que estaba viviendo, porque Abraham era un hombre riquísimo. Tenía muchos siervos, tenía mucho ganado, tenía de todo. Era un hombre rico. No tenía que ir a buscar nada a ningún lado. Él solamente lo que quería era obedecer a Dios. Y él determinó obedecer a Dios
a pesar de todas las incomodidades que podía recibir o tener. Y él dijo, yo voy a obedecer a Dios. Y sabemos que el fin era un hijo. El llamado era un hijo. Él no le interesaba hacer una ciudad, él no le interesaba porque él salió buscando una ciudad que no existía. Él salió así, en la fe, se desarrolló en la fe en medio de la prueba y en medio de lo que no hay nada. Porque ¿cómo se desarrolla la fe? Si tú tienes todo, pues no tienes que desarrollar fe. Tú tienes salud, tienes vida, todo el mundo te quiere, todo va bien, vives en medio de un país muy tranquilo políticamente, no hay problema, no hay nada que impide. Entonces, la fe se desarrolló en él para ser llamado padre de la fe. Para que nosotros entonces nos pudiéramos enfocar realmente en que hay un pueblo que sí es probado en todo. Jesús fue probado en todo. Y somos probados. Porque tenemos que ser hallados en medio de la prueba que estamos viviendo y encontrar eso realmente. Me voy a detener en Isaac. Me gusta mucho en la historia de Isaac, que no se habla tanto de Isaac. Pero Isaac determinó creerle a su papá y permaneció en una tierra que no había lluvia, que los pozos que su padre abrió, vinieron los filisteos y se los rellenaron de tierra y se los echaron a perder, que no podía confiar ni en los pozos que hizo su padre, sino él tenía también que moverse y comenzar a abrir pozos. Ustedes saben que donde él estaba es un lugar desértico completamente. Entonces él tenía que empezar a abrir pozos y aún los pozos que abrió, porque abrió 3 pozos y en el primer pozo que abrió dijo, ay, qué bueno, vinieron uno y dijeron, no, eso nos pertenece a nosotros. Así que después que tuvo el trabajo de abrir el pozo, le dijeron, no, este es mi territorio. Porque donde ellos estaban era la tierra que Dios les había prometido, pero todavía no era de ellos. Y bueno, él tuvo que callarse la boca y decir, yo abriré otro pozo. Y volvió a abrir otro pozo y volvió la misma cosa. Vinieron otros y le dijeron, nos pertenece a nosotros ese pozo. Y para no contender, él les dejó el pozo y volvió a otro lugar. Y entonces sí abrió un pozo que le llamó Rehobot, queriendo decir Rehobot quiere decir lugar espacioso. Y ahí él inmediatamente vemos que después de aquello, él hizo un altar a Dios y dio gracias a Dios. Él no se quejó de que mira que abrió un pozo y no. Y fuimos a ver los otros pozos y estaban cegados. Y voy a este y también. Señor, ¿por qué tanto impedimento? Vámonos para Egipto. Pero como él había determinado y él había creído a su padre, y su padre le dijo, permanece aquí en esta tierra, no te vayas de aquí, porque esta es la tierra que Dios nos ha dado en promesa. Así que no te vayas, vas a ver muchas cosas diferentes y muchas cosas se van a oponer, pero mantente en esta tierra. Creyó a su padre. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que cuando, y quiero leer esa parte porque está muy bonito, es Génesis 26. Génesis 26. En el verso vamos a ver en el verso 12, capítulo 26. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hatos de ovejas, hatos de vaca y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Pues claro, pues sí, Dios lo estaba bendiciendo y los filisteos se levantaron llenos de envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Entonces Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, quiere decir contención. Por lo regular, cuando hay contienda, se detiene mucho la obra, porque estás tú enfocado en la contienda, en los problemas, en los tiquitiquis, en los cacacas. Y entonces a ese pozo le llamó contienda.
Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Entonces abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su pozo Sidna, quiere decir enemistad. Bueno, se apartó de allí, abrió entonces otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot, que quiere decir lugar espacioso. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces vamos a ver ahí, vamos a saltar porque después viene ella Abimelech y sigue con su lucha, ¿no? Entonces dice aquí, en el 32, y aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Hasta este día está ese pozo. Dice, y ese pozo que era un pozo de aguas vivas, que siempre iba a tener agua, siempre iba a tener agua. Y se llamó el pozo de los juramentos, que quiere decir Beerseba. O sea que Dios siempre le mostraba a él, le buscaba la forma de cómo vencer los obstáculos. Aunque sí, yo no digo que pasó trabajo cuando abrió un pozo. Abrir un pozo no es lo mismo de nosotros abrir un pocito en la playa. Abrir un pozo es un trabajar, y de buenas a primeras que te digan, ah, no, esa agua es de nosotros, váyanse. Tenían que irse porque ellos no eran los dueños de allí. No podían permanecer, no tenían ellos la propiedad de decir, esto es nuestra tierra, ¿no? Bueno, así pasó 2 veces, y ya la tercera vez ellos pudieron avanzar. Y el Señor les dio una prosperidad increíble en una tierra que era una tierra desértica. ¿Qué más impedimento que eso? Isaac realmente tuvo una bendición grande a través de creer en la fe que su padre había depositado en Dios. Después le sigue Jacob. Jacob determinó enfrentar a su principal enemigo, que era su hermano. Él dijo, yo, por tal de tomar esa tierra que me dice Dios, yo enfrento la situación con mi hermano. Y sabemos cómo quedó todo perfectamente bien. Dios preparó todas las cosas y llegó al punto de poder tener una victoria total con su hermano, que era su enemigo número 1. Porque el hermano dijo, donde quiera que te encuentre yo te voy a matar por lo que tú hiciste. Dios cambió el corazón del hermano, pero la actitud que él tuvo fue determinante. Dios le dijo, ya has estado mucho tiempo en esta tierra, regresa a la tierra que yo le di en promesa a Abraham y tómala. Y él dijo, bueno, pues está bien, pues yo voy, pero tengo muchos problemas. Tengo problemas con mi hermano, que si me busca me mata, y ahora yo no soy solo, soy una familia grandísima. Me va a matar a toda la familia. Y Dios le dijo, yo tengo cuidado de eso. Y el Señor tuvo cuidado de eso. Obstáculos siempre vamos a encontrar para que se desarrolle esa fe. La verdad que es así. Y terminando ya, en estos 7 está José. Ya nosotros sabemos cómo José determinó ser bendición a sus hermanos. Darle de comer a sus hermanos, aunque no lo merecían. Los hermanos eran tremendos. Eran para decir que se mueran de hambre, que se mueran. Pero estaba su padre Jacob. Y ahí estaban sus hermanos. Y ahí se mostró un impedimento tan grande cuando nosotros estamos venciendo. Dice que los peores enemigos son los de la familia. Así dijo Jesús. Yo sé que espiritualmente esto tiene una trascendencia, pero a veces la lucha dice, el padre estará contra la hija, la suegra contra la hermana. Jesús habló de eso. Son las luchas más grandes que nosotros tenemos con los que están cerca. Con los que están lejos no tenemos lucha. Yo no tengo lucha con el vecino de enfrente, ni de más allá, ni nada. Yo no tengo lucha con eso. Tengo lucha con los que están más cerca. Por la forma de pensar, de actuar, y sobre todo si están en la misma casa, más todavía. ¿Verdad? Porque los pensamientos son muy diferentes. Él tenía lucha con sus hijos, tenía lucha con las esposas que tenía, se metió en camisa de 11 varas, porque había lucha. Una le decía a la otra, no, porque mira, tú eres estéril, pero yo voy a tener más hijos. Tenía peleas ahí, había luchas, contiendas.
Pero pudo vencer porque él determinó ser bendición. En este caso, José dijo, yo quiero ser bendición aquí para estos hermanos que me la hicieron muy bien porque me vendieron. O sea, que peor que lo que hicieron, ¿verdad? Los hermanos de José. Y ¿sabes qué? Vino a ser de grande bendición a todo el pueblo porque vino un hambre muy grande y él fue el que ya tenía comida suficiente para darle a sus hermanos y a todos aquellos que iban buscando ese alimento. Así que yo digo que estos hombres, 7 hombres de fe, podemos estudiar bien detenidamente la historia de cada uno y sacarle el jugo de lo que ellos vivieron, de lo que experimentaron, y nosotros ser enriquecidos por eso. Por esta razón, mi enfoque es en la diligencia que ellos tuvieron, en que Dios les dijo, así es, así lo vas a hacer, nada más que permanece delante de mí. Y ellos permanecieron. A veces, pues, ustedes creen que Abraham muchas veces sí miraba las estrellas y Dios le decía si van a ser tus hijos como las estrellas, pero había momentos que veía que estaba viejo, que se ponía más viejo, que se ponía más viejo, que su esposa se ponía más vieja, que no venía el hijo. Hay momentos en la vida de uno con una desesperación. La misma corazón que tenemos nosotros, pero tenía Abraham, de ver que los años pasan y no ocurre lo que Dios dijo. Y más que sabiendo, ese hijo va a ser bendición, porque a través de esta línea traeré al Mesías, con más razón. Pero venció. Y yo quiero leer aquí en Romanos 8, porque nosotros también tenemos una meta que llegar. El Señor nos ha puesto esa meta y nos ha dicho, y habla mucho del pueblo que está llegando o que ha llegado a los fines de los siglos. Romanos 8, verso 14. Este pueblo que ha llegado a los fines de los siglos, que pues nos ha tocado a nosotros, como dice el canto de Paul Wilbur, ¿verdad? Hemos nacido en este tiempo de prueba. Quizás los otros que vinieron antes, hace pues un milenio, pues un siglo atrás, no vivieron lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Mi bisabuela, por ejemplo, no tenía la electricidad que tenemos nosotros. Tenía que poner un quinqué, una velita, no sé qué, ¿eh? No podían andar en carro como nosotros. O sea que hemos visto un cambio muy grande, pero ellos tuvieron sus impedimentos, pues nosotros también los hemos tenido de otra forma. Pero como quiera, hemos tenido que caminar así. Pero aquí cuando dice en Romanos 8, verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos somos guiados por el Espíritu de Dios. Pero muchos no escuchan, porque dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escucha. No todos escuchan. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. Por esa razón nosotros nos dirigimos siempre a Dios como Padre, como Papá, como Dios. Bueno, hay gente que todavía le dice Diosito, no, yo no estoy de acuerdo con eso de decirle a Dios Diosito, sino Él es nuestro gran Dios, que nosotros descubrimos el amor del Padre a través de esta relación que el Señor ha puesto en nosotros a través del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ellos lo supieron porque Dios les habló y les dijo, haz esto, sí, haz esto, y entonces ellos lo creyeron. Y eso los impulsó. ¿Qué impulso le dio tan grande a ellos para poder cumplir esto? Qué tremendo, ¿verdad? Dice, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos. Heredamos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice que cuando queremos seguir las huellas de Jesús, vamos a encontrar persecución. Esto parece como que no suena muy agradable, ¿no? Pero bueno, está escrito. Yo sé que sí es así. Cuando tú quieres realmente, no solamente saber de Él, sino tú quieres conocerle a Él como Él quiere ser conocido, vas a encontrar muchos impedimentos. Esto es parte de lo que nos toca vivir. Pero podemos vencerlo porque ellos lo vencieron, ¿verdad? Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y estamos en este proceso. Bueno, ellos fueron los pioneros en esto, estos 7 patriarcas que comenzaron el tiempo de desarrollo de fe. Si ellos empezaron el desarrollo de fe y la hicieron tan bien, nosotros que estamos ya en el capítulo final, lo vamos a hacer mejor. Yo creo eso, porque tenemos un montón de ejemplos. Tenemos un montón de ejemplos que podemos decir, bueno, sí, yo sí puedo. En este tiempo yo veo mucha gente con fe. Este es un tiempo que la gente, pues, ahora mismo me gozaba leyendo una carta de una prima mía allá en Cuba, que tiene un problema muy grave en una rodilla. No se quiere operar porque hay muchas bacterias en los cuartos de operación, que sale la gente con alguna bacteria. A veces dice que los cuartos de operación no lo han abierto en días porque hay ciertas bacterias que pueden contaminar y ser graves. No quiere, dice, a mí solamente el Señor. Y requiere operación. Dice, pero para mí es más seguro confiar en el Señor. Yo digo, wow, eso es fe. Bueno, no sé qué decirte porque en este caso meterse en una mesa de operaciones llena de bacterias hay que tener fe, ¿verdad? Pero ella dice, yo confío más en lo que el Señor va a hacer que en lo que el hombre puede hacer. Y yo me admiro y digo, wow, qué tremenda fe para poder aguantar un dolor y saber que no se va a arreglar sino a través de una cirugía y decir, pero Señor, no puedo porque eso está mal ahí, entonces hazlo tú. Y está esperando con gozo, con esperanza, en una actitud no negativa, sino ni siquiera una actitud de decir, bueno, qué remedio no queda porque Dios me sane. No. Está en una actitud positiva de que está esperando esa salvación de Dios en su cuerpo. Pues es tremendo, ¿verdad? Porque aquí es fácil, aquí tú vas a un hospital, pues fantástico, mucho cuidado y todo, tú tienes la seguridad esa, aunque tienes que ir orando siempre, porque hay mucha gente que se ha quedado en la mesa de operación, o sea que siempre tenemos que ir guardados por su mano en medio de todo eso. Pero me gozo porque cada vez la fe va a ir creciendo más y este es el tiempo que ha llegado a un desarrollo, porque toda la naturaleza está gimiendo para ver esa gloria en un pueblo. Y yo solamente quería, esto es como podemos decir una reflexión así a grandes rasgos en el libro de Génesis, donde habla de 7 hombres de fe que gracias a Dios que nos traspasaron ese ejemplo para que nosotros pues no nos cansemos, no nos desanimemos, no estemos pensando, Dios mío, ¿y ahora qué? Sino que hay una visión clara. Ahora no tenemos que esperar que, bueno, Señor, ¿cómo puede ser esto? No, ya tenemos muchos ejemplos y nosotros podemos responder por esos ejemplos. Así que le doy gracias al Señor y si tú estás pasando por una situación así, ya sabes cómo echarle mano. Así como le echó mano a Abraham, como le echó mano cada uno de ellos, que fueron ejemplos para todos nosotros. Vamos a orar, Padre, te damos gracias porque el amor tuyo, Señor, es más grande que las dificultades, que los impedimentos, que todas estas cosas grandes, Señor, que vienen y nos detienen a veces y nos roban, Señor, nos roban, Padre. Pero tenemos nosotros, Señor, que pararnos firmes de que nada de estas cosas va a menguar lo que tú estás haciendo en nosotros. Nos levantamos en esta fuerza tuya y declaramos, Padre, a todo tu pueblo que se abra sus ojos y que descubra esta obra de amor, de misericordia, que esta fe, Señor, va a ser cada vez más desarrollada, pero que muchos impedimentos sí van a venir, pero que de todas ellas, Señor, tú nos darás, Señor, la salida. Yo te doy gracias, Padre, por mis hermanos que están pasando dificultades en este día, o problemas de enfermedad, o simplemente, Padre, pues lo que tú sabes porque tú todo lo sabes. Pero declaramos que la victoria tuya, Señor, sobre todos y por cada uno de ellos, Señor. Intercedemos por tu pueblo, donde quiera que se reúna, Señor, donde quiera que viva. No importa dónde vivan, sino que ahí tú tienes acceso para entrar y poseer todas aquellas cosas que tú has prometido en nuestra vida. Señor, que tu pueblo sea un pueblo determinado, un pueblo animado, Señor,
Un pueblo lleno de gozo, Señor. No un pueblo que se asusta con cualquier cosa y se echa hacia atrás, Padre, sino que siga caminando, entendiendo el premio, ese premio tan grande que es poder conocerte a ti en toda la capacidad de la palabra. Te bendecimos y te damos gracias en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le damos